Continuamos con este segundo video para completar la segunda parte de la unidad 7. Con eso finalizar la unidad 7, los delitos previstos en la Ley Orgánica de Drogas. Vamos a compartir pantalla. Toca ahora examinar el artículo 152, recuerden, dentro del capítulo 1 referido a delitos cometidos por la delincuencia organizada, donde están las modalidades de tráfico. También está incluido este delito, sustracción y sustitución de drogas. Voy a leer el primer párrafo. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, policías o de seguridad de la nación, que durante el proceso de incautación o posterior a él, o encargados de su guardia y custodia, destruya, modifique, altere, sustraiga, sustituya o desaparezca estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias químicas a que se refiere esta ley, será penado o penada con prisión de 12 a 18 años. Un segundo párrafo, él o la que durante el proceso de incautación o posterior a él destruya, modifique, altere, sustraiga, sustituya o desaparezca estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sustancias químicas a que se refiere esta ley, será penado o penada con prisión de 8 a 12 años. La razón de ser de este delito. Lamentablemente, con mucha frecuencia, durante o luego de incautado un cargamento, pues un lote de drogas, los mismos funcionarios policiales encargados del procedimiento o los funcionarios encargados después de guardar, custodiar esa sustancia mientras el juez correspondiente no ordene su destrucción, porque eso hay que hacerle experticia, todas estas cosas, ¿no? O también particulares en el momento en que de la incautación, que no están relacionados a lo mejor directamente, pero aprovechan para destruir, sustituir, modificar la droga. Es conducta, lamentablemente, de mucha frecuencia. Y digo incluso lo de los funcionarios policiales. O sea, hay muchísimos casos de los cuales he tenido conocimiento que esto pasaba, ¿no? Encontraban un lote de cocaína X y al tiempo el tribunal pedía la droga y ordenaba que se hiciera una nueva experticia, por ejemplo, y resulta que los peritos cuando iban a revisar decían, no, mire, juez, lo que nos mandó aquí fue bicarbonato, esto no es cocaína, aquí no hay nada de cocaína, habían sustituido, ¿verdad? O, mire, tenían en guarda, no sé, 1 kilo de cocaína, no, mira, que aquí lo que hay son 200 gramos de cocaína, alguien se apropiaba, ¿ok? Entonces, en el primer párrafo, la diferencia va a ser básicamente el sujeto activo del delito. El primer párrafo, con 6 conductas alternativas: destruir, modificar, alterar, sustraer, sustituir o desaparecer. Conductas, cualquiera de ellas, que se debe realizarse durante la incautación o con posterioridad, bien sea, o mientras el sujeto activo esté en el procedimiento de incautación o se encuentre como encargado de su guardia y custodia. Objeto material, sustancias estupefacientes psicotrópicas o los químicos a que se refiere esta ley, ¿no? Recuerden, los químicos en principio de uso lícito, pero que pueden ser desviados para fines ilícitos de producción de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Entonces, el sujeto activo que realice alguna de estas conductas durante la incautación del objeto material o mientras está encargado de la guarda y custodia del objeto material, pues incurre en este delito. Es un tipo alternativo, es suficiente con que se realice alguna de las 6 conductas. El sujeto activo para este primer párrafo, bastante amplio. En general, los funcionarios encargados del procedimiento de incautación y guardia y custodia después de lo incautado. Lo define el funcionario público o funcionaria pública, miembro de la Fuerza Armada, organismo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, ese es el nombre del 6CPC, ¿no? Policiales o de seguridad, que realicen la conducta durante o con posterioridad a la incautación del objeto material o mientras estén encargados de su guardia y custodia. ¿Ok? Precisamente para evitar eso, que sean los mismos funcionarios encargados de la represión penal en materia de drogas que sustituyan. Aquí funcionarios públicos, funcionarias públicas, aquí pudiera estar incluido guarda, custodia, alguna relación
hasta un funcionario judicial, no necesariamente policía, ¿ok? Yo recuerdo un caso concreto hace muchísimos años de una juez del estado, lo que hoy es el estado Amazonas, encargada de un caso de droga, de un gran lote que se consiguió, guardaba la droga incluso en el mismo tribunal de una manera muy rudimentaria, con poca seguridad, ¿no? Y recuerdo que las experticias las tenían que hacer, creo que tenían que ir hasta San Fernando de Apure, como que era donde había el laboratorio de lo que era PTJ de la época, X, ¿no? Varias veces, desde allá de, creo que en Puerto Ayacucho era el tribunal, no recuerdo exactamente, pero era por allá abajo. Resulta que en una de esas que se necesita, se requiere la droga, pues la droga no estaba ahí. No estaba bueno, en el escaparate rudimentario donde estaba guardada, ¿no? O creo que la habían sustituido X, ¿no? Me recuerdo más del cuento porque pasó eso y el detallito, una historia de amor. Resulta que la jueza además se enamoró, que lo conoció y se enamoró del procesado, del responsable. Y parece que eso influyó en que, y creo que, no sé si la instituyeron, la procesaron, no recuerdo exactamente, pero hubo ese detallito. Influyó para todo esto que la droga se perdiera o fue sustituida una parte, ¿no? Esto lamentablemente sucede mucho. Okay. Sujeto pasivo de la colectividad, se trata de un delito doloso, la pena es prisión de 12 a 18 años. En el segundo párrafo, las mismas conductas, el mismo objeto material, pero ya no cometido por funcionario, sino cualquier persona. Cualquier persona. También sucede que cuando la policía está allanando, el malandrito dueño de la droga salió corriendo o no está ahí, entonces la mamá alcahuete, que no tiene nada que ver con el asunto, pero el alcahuete al IVA agarra la droga y la agarra cuando intentaba, no sé, destruirla, botarla en el baño, X, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Entonces incurriría en este delito, por supuesto, con tomar en cuenta la parte subjetiva de esas, porque el ejemplo que me metí, la madre X que actúa por proteger a su hijo X, pudiera haber alguna particularidad subjetiva que la haga propicio a una atenuante o hasta una exclusión de la culpabilidad. Sujeto pasivo, la colectividad, delito doloso, prisión de 8 a 12 años, la pena es menor, mayor es la de los funcionarios encargados de la represión penal. Okay. Este delito sería el de sustracción de la droga. Fíjense que, por ejemplo, voy a aprovechar de explicar esto. Antes de que existiera este delito, que si mal no recuerdo, se incluyó en la Ley Orgánica de Drogas, en esta oportunidad, en el 2010, ¿no? En el 2010, sí, porque creo que antes no estaba, no estaba. Y precisamente uno se preguntaba, esa conducta que, repito, lamentablemente con mucha frecuencia se realizaba, ¿qué delito sería? El funcionario que cambió la droga que tenía él bajo su custodia, el funcionario de la policía, por ejemplo, y le puso bicarbonato y agarró la droga y se la llevó. ¿Qué delito cometía? Precisamente, como no había claridad en eso, pues se llegó a la conclusión, hay que incluir este delito, se configuró pues este tipo penal. Antes de que existiera, al menos yo era partidario. La gente se asombraba cuando yo daba esta respuesta. Yo era partidario de procesar al funcionario por peculado. Ustedes dirán, peculado, ¿qué tiene que ver peculado? Bienes en poder del organismo público. Y si era el funcionario encargado de su custodia, pudiera ser peculado. ¿Qué pasa? La duda era porque bienes, droga, eso era un sacrilegio, tanto que incluso en una decisión de la sala penal, que era por otro motivo, pero aprovechó meter la cuñita en la sala penal antes de que existiera este tipo penal. Dijo que la droga no podía considerarse bienes, porque no tenían valor y tal cosa, ¿no? Pero cosa que es mentira, cosa que bueno, así lo estableció la sala penal, y entonces excluía la posibilidad de que fueran procesados por cocaína. Entonces, no sé, algunos planteaban, bueno, será un hurto, no, pero bueno, pero si no son bienes, resulta que, mire, el argumento para decir la sala que no eran bienes era porque no tenía valor patrimonial. Resulta que sí lo tiene. Lo que pasa, y creo, y ahí fue que se confundió la sala penal, que en leyes de drogas anteriores existía la prohibición expresa, en esta no está, si mal no recuerdo, en la ley de drogas no está, pero antes existía la prohibición expresa como norma administrativa de, a la hora de incautar
cargamento de droga, se le prohibía hacer propaganda, hacer publicidad a los medios de comunicación X, sobre el valor que en el mercado tuviera la droga, porque se entendía que eso de alguna manera estimulaba a que la gente se metiera en el negocio. Es decir, antes las noticias no eran incautaron 5 kilos de cocaína, no, la noticia era incautaron 5 millones de bolívares en cocaína. Entonces, claro, se decía que eso llamaba mucho la atención, la plata, y eso podía estimular a que la gente se metiera en el negocio del narcotráfico. Entonces se prohibió que se hiciera mención al valor en el mercado, pero eso no quiere decir que no tengan valor. Claro que lo tienen, tanto que lo están prohibiendo, y tanto valor tienen que al final de cuentas el problema de la droga es porque vale bastante, porque está prohibido, el dineral, bueno, pues impresionante que produce eso, que es una cosa, bueno, que no se puede, no hay contador que logre contar la plata que se gana en el negocio de las drogas. Es decir, no podemos decir que no es un bien, ¿ok? Pero bueno, en todo caso, ya eso fue superado, se incluye esta figura delictiva para sancionar esas conductas. Aquel que luego de la incautación o durante la incautación aprovecha para sustituir más que todo. Hay unos que la destruían, la desaparecían, ¿verdad? Pero normalmente la sustituían, ¿verdad? Ponían bicarbonato, alteraban la composición o simplemente la sustraían para después venderla. Eso también sucedía, ¿no? Ok, o sucede. Ok, con esto terminaríamos los delitos que están previstos en el capítulo 1. Vamos a hacer referencia a otro delito para concluir el examen de alguna figura delictiva de la Ley Orgánica de Drogas, a otro muy utilizado, pues que se ve mucho en el foro. Posesión ilícita de drogas, que está en el artículo 153, es el primero del capítulo 2, denominado delitos comunes. Ese artículo 153 que dice, el o la que ilícitamente posea estupefacientes, sustancias psicotrópicas, submezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas con fines distintos a las actividades lícitas, así declaradas en esta ley, o al consumo personal establecido en el artículo 131 de esta ley, será penado con prisión de 1 a 2 años. En el segundo párrafo se establecen los topes para hablar de posesión. A los efectos de la posesión se apreciará la detentación de una cantidad de hasta 2 gramos cocaína, 20 de marihuana, 5 de marihuana genéticamente modificada, 1 gramo de derivados de amapola, que se encuentren bajo poder de la persona para disponer de ellas, ¿verdad? Se establece aquello de que no vale eso de la posesión con excusa, o el aprovisionamiento como excusa para poseer, porque precisamente el juez en cada caso determinará las cantidades, todas estas cosas. Ok. Esta figura delictiva también tiene sus problemas, ¿no? Conducta, poseer el objeto material. Poseer es una conducta. Antes, las primeras leyes decían el que detente. Al final de cuentas, es parecido, poseer. Es una conducta. Yo lo condeno a usted. Usted cometió delito, por ejemplo, porque posee un vehículo, porque posee un arma, que también el delito de porte de armas también tiene ese inconveniente, ¿no? Se sanciona no por tenerla, sino por tenerla sin el permiso necesario, sin tenerla sin autorización, ¿ok? A lo mejor aquí esa es la vuelta que se le da para aceptar que es conducta, pero es un término, es un verbo, esto de poseer, que no necesariamente simboliza una conducta de manera clara. Entonces pudiera entrar en confrontación con esto el principio de responsabilidad por el hecho. En todo caso, se incluye también este elemento normativo, la expresión ilícitamente, que siempre he dicho que en principio es innecesario, pero que en este caso es importante para remarcar aquella distinción que se hace en el artículo 37 de la ley. Se supone que se sanciona la posesión no lícita según el artículo 37. ¿Ok? Aquella que es el que posee con fines médicos, con fines de producción de medicamentos, con tratamiento médico y con fines de investigación científica, ¿verdad? Ok. Sujeto activo de este delito, cualquier persona. Sujeto pasivo, la colectividad. Objeto material, estupefacientes y circunstancias psicotrópicas o sus mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas que tienen que ver con
que pueden ser posibles de posible desvío hacia producción ilícita de la sustancia química. Okay. En cuanto al tipo subjetivo, aquí es donde, en mi opinión, están los mayores problemas de este tipo penal. En principio, un delito doloso. ¿Ok? Delito doloso. Pero, además del dolo dentro del tipo subjetivo, ustedes saben que se incluyen otros elementos subjetivos, normalmente que consisten en fines específicos que debe tener el sujeto activo. Fines específicos con los cuales el sujeto activo debe realizar la conducta. Aquí la conducta dolosa de poseer, pongo conducta entre comillas, como ya les expliqué hace un rato, la conducta dolosa de poseer debe ser, y aquí viene, con un elemento subjetivo adicional al dolo. Lo que pasa es que cuando hablamos de ese elemento subjetivo adicional, los fines, el que con fin de lucro, el que con fin libidinoso, dice pues el Racto, me señalan de manera clara, de manera directa, cuál es el fin. El fin que sería lícito, el fin que sería ilícito y que acompañaría al dolo. Resulta que este tipo penal está construido haciendo referencia a fines, pero no me dice directamente con qué fin debo yo poseer, sino todo lo contrario, me dice con qué fin, cuáles son los fines. Es que es complicado porque es que está construido el tipo penal al revés. Me dice es con qué fines no debo poseer para que haya posesión. Repito, no me dice con cuál fin debo poseer, sino con cuál no debo poseer. Esto da una amplitud impresionante al tipo penal, porque mire, literalmente entendido, toda posesión con cualquier fin, salvo que sea para fin lícito del artículo 37 o para fines de consumo. Todo otro fin, según esto, no me dice cuáles, todo otro, que no sea ninguno de estos dos, cumpliría con este elemento típico. ¿Qué pasa? Repito, eso da mucha amplitud al tipo penal. Hay muchos fines, los descartados, bueno, estamos claros, por supuesto, si poseo con un fin lícito de los del 37, es lícito. Si poseo con un fin de consumo y se trata de mi dosis personal, pues soy consumidor, me aplicarían en medidas de seguridad. Pero resulta que hay otros fines incluidos dentro de la posibilidad para configurar el delito, que también habría que excluir, no están excluidos expresamente, pero también había que excluir aplicando principio de lesividad, por ejemplo. Mire, yo poseo, no sé, unas maticas de marihuana en mi casa, porque me parece que son bellísimas. Es decir, poseo con un fin estético. Eso es un fin distinto a las actividades señaladas en el 37 y es un fin distinto al consumo. Por lo tanto, estaría incluido literalmente en el delito de posesión. Ahora, ¿en qué consiste la lesividad? Yo resulta que soy profesor en la policía y soy el experto en drogas, pues. Y un día, por supuesto, a mis alumnos, a los policías que estamos preparando, o a los médicos, a los químicos que estamos preparando para que vayan a trabajar ayudando a la cosa de drogas, ¿verdad? Un día les llevo, miren, una bolsita, miren, esto es cocaína, policía, véanla, tóquenla, véanla, huélanla, para que vean. Cuando ustedes vean eso en la calle, ustedes agarran al hombre. Es decir, poseo la bolsita de droga con fines pedagógicos. Ah, bueno, eso es un fin distinto a las actividades lícitas, tratamiento médico, investigación científica y producción de medicamentos, y también es con un fin distinto al consumo. Vean a lo errado que puede concluir esta redacción. Repito, no hay mayor problema porque no basta lo literal. Si nos quedamos en lo literal, evidentemente que tendrían que sancionar al que usa con fines pedagógicos, con fines estéticos incluso, porque le pareció muy bonito la... En cambio, ahí el control, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aplicando los principios generales del derecho penal. Pues el principio de lesividad, ahí no, por el principio de lesividad no es posible configurar delito. ¿Por qué? Porque la conducta no afecta el bien jurídico. Y en algunos casos, por ejemplo, en aquel del profesor que está enseñando, mira, a los alumnos, mira, esta es la marihuana, ustedes que van mañana a salir a la calle a agarrar a todo el que tenga marihuana, vean cuál es. También lo hago
no con la finalidad de afectar el bien jurídico, sino todo lo contrario. Mi conducta está dirigida a proteger el bien jurídico, el bien jurídico de salud pública. Entonces, sería ilógico que se me sancionara. ¿Okay? ¿Recuerdan aquel caso del el amigo que va caminando con otro y lo empuja porque ve que le va a caer un porrón en la cabeza? Y el amigo entonces que golpeó contra la pared y se raspó el codo. Esa lesión leve, por supuesto, lo empujó y lo lesionó, pero era para proteger el bien jurídico. Si yo voy a la enfermera a sacarme la sangre y me produce un sufrimiento físico cuando me pincha con la inyectadora para sacarme la sangre, ¿verdad? Porque tenía mala mano la mujer, me produce un sufrimiento físico. Ahora esas son lesiones. Resulta que ella está actuando con la finalidad de proteger. No se trata de una conducta que crea un riesgo no permitido para el bien jurídico, integridad física, en el caso de la sacada de sangre, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, pero es importante cuidar, el legislador debe cuidar estas redacciones, estas redacciones. El delito de posesión es uno de los más cuestionados, incluso yo al final de cuentas llego a la conclusión de que debe establecer un fin determinado, poseer con fines de tráfico, es decir, el momento antes del tráfico. Cualquier otra posesión que no se demuestre eso, miren, lo que debe atacarse es la posesión con fines de tráfico. No nada. Lo que pasa es que esto parte de la idea de que cualquier posesión, no quiero que nadie posea. Esa excesiva represión, me parece a mí, irracional represión, conduce, como efectivamente ha conducido en la práctica en nuestros países, a que el problema de la droga no se acabe. Parece mentira. Ok. En el mismo artículo, como les acabo de decir, se ponen como una especie de tope, ¿no? Para ubicarnos dentro de posesión, y así se ha entendido. Yo no estoy muy de acuerdo, lo que tiene que ver con cantidades, pero bueno, aquí está. Para hablar de posesión, mire, hasta 2 gramos de cocaína. Recuerden que de 2 para arriba ya estamos en el tráfico. Si es de 2 a 200, de 20 a 500, dependiendo del tipo de droga, estaríamos en tráfico, pero de menor cuantía, pero tráfico al fin. Para hablar de posesión es solo hasta 2 de cocaína, 20 de marihuana, 5 de marihuana genéticamente modificada o hasta 1 gramo de amapola. Por supuesto, en cada caso concreto el juez va a establecer dosis personal, ¿verdad? Porque puede ser que lo poquito que tenga, el hasta 2 gramos, claro, nunca llegará a 2 gramos, pero tenga, no sé, un poquitico de miligramos de cocaína, se establezca, no, mire, lo que pasa es que este señor es consumidor y esa es su dosis personal, se excluye de toda intervención penal, no posee. No, mire, este señor es consumidor y posee 1,99 gramos de cocaína y su dosis personal son 0,05 miligramos. Ah, un momentico. Posee más de su dosis personal y dentro del rango de posesión le voy a aplicar su medida de seguridad, pero también lo voy a procesar por posesión de droga. ¿Ok? Porque precisamente el artículo prohíbe, bajo pretexto de aprovisionamiento, cantidades que sobrepasen la dosis personal. Yo soy consumidor y mi dosis personal, según establecieron los médicos, repito, no sé, tantos X miligramos de cocaína. Ok, diario. Sí, pero yo tengo 5 kilos. 5 kilos. O tengo 1,5 gramos para estar en preposición. O mucho más de 2 para estar en tráfico. Y mi argumento es, no, mira, lo que pasa es que yo tengo eso porque yo soy muy precavido, como esa va a subir y para no estar comprando cada rato y como estamos en cuarentena, no se puede estar saliendo, bueno, yo la tengo en mi casa guardada. No, señor, eso no se permite. No se permite. Le doy un tratamiento distinto si usted posee, siendo consumidor, su dosis personal. No tiene problemas penales, solamente le va a aplicar medidas de seguridad. Si usted posee más allá de su dosis personal, a pesar de que sea consumidor, que le voy a aplicar su medida de seguridad, por supuesto, que se la aplicaría en la cárcel, usted también puede ser procesado penalmente por posesión, dependiendo de la cantidad que tenía en exceso, o hasta tráfico. ¿Ok? El hasta tráfico, me someto a la práctica frecuente, normal en Venezuela. No estoy muy de acuerdo, porque yo insisto, vean que les estoy hablando de cantidades, y si le dije, si es más de esto, entonces tráfico, limitándome a cantidades, y siempre debo rectificar, debo reiterar, para sancionar a alguien por tráfico, hay que demostrar, valga lo obvio, valga lo evidente, para usted sancionar a alguien por tráfico en sentido amplio, cualquiera de sus fases, hay que demostrar, y cáiganse para atrás,
que usted trafica. Ah, nada, eso es lo que hay que traficar, lo que hay que demostrar. Así como para sancionar a alguien por homicidio, hay que demostrar que mató, por hurto, que hurtó. Bueno, para sancionar por tráfico hay que demostrar que traficó. No, porque eso no es lo que decía el tipo penal, no demostrar simplemente que poseía X cantidad. Espero haberme explicado. Ok. Es la pena muy baja, prisión de 1 a 2 años. Este es un delito de posesión que, por ejemplo, desde la primera ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ya en el año 83, por allá, cada vez que se dictaba una nueva ley, iba bajando la pena. Ahorita está en 1 a 2 años, pero esto era como antes, como 6 años, 8 años. Un problema final para concluir esto. Fíjense lo siguiente. Hablamos allá en una primera parte de esta ley que las medidas de seguridad se le aplicarían al consumidor, primer requisito, civil o militar, siempre, medidas de seguridad. Pero además, si siendo consumidor posee su dosis personal, igualito, lo mantenemos por allá en medidas de seguridad. Si es consumidor y posee más de su dosis personal, puede ser por el exceso, o posesión, o tráfico. ¿Ok? Ahora, el delito de posesión, les acabo de decir, en todo caso, que es poseer con fines distintos al consumo, o con fines distintos a las actividades lícitas del artículo 37. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa con una persona no consumidora? Por lo tanto, medida de seguridad no es, ¿verdad? No consumidora. ¿Y que posee? Ah, cuando digo ¿y que posee? Ustedes pensarán, bueno, será posesión. Esperen. ¿Y que posee con el fin de consumir? Ah, pero no es consumidor. Por supuesto, no es consumidor. Posee con el fin de consumir por primera vez. Y miren, en ese momento lo agarraron. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Será medida de seguridad? Miren, no es consumidor. Todavía no lo es. ¿Qué medida de seguridad le vamos a aplicar? La medida de seguridad es para los consumidores. Y este señor no es consumidor todavía. ¿Ok? Ok. Delito de posesión, entonces. Resulta que el delito de posesión, entre otros elementos, exige que se posea con fines distintos al consumo. Y resulta que este señor del cual estamos hablando, que no es consumidor todavía, posee con el fin de consumir por primera vez. Es decir, con fines de consumo. ¿Dónde lo ubicamos? Tampoco será posesión. Piensen ustedes en cuál sería la solución. Llegamos de esta manera al final de la unidad 7. ¿Ok? Con esto, con esta conferencia, seguramente, porque ya el tiempo esta sería ya la última semana, porque vamos a programar, adelantar el examen final de lo que tengo entendido por lo que ha planteado la escuela, culminaríamos el programa. En la otra unidad que quedaba es una unidad que uno siempre coloca como resto ahí, denomina algunas otras figuras delictivas previstas en el Código Penal o en leyes especiales, ¿verdad? ¿Qué pasa? A través de los informes, ustedes han tenido la posibilidad de examinar otras figuras penales distintas. Lo importante de este curso, de manera de conclusión, es lograr que ustedes tengan la habilidad para examinar cualquier tipo penal. No es necesario por la gran cantidad, no es necesario, además es imposible, por la gran cantidad de tipos penales que hay, que se les expliquen toditos. No, ustedes que tengan las herramientas necesarias para leer cualquier tipo penal que se les ponga por delante. ¿Ok? Entonces, aquí concluimos esta unidad 7. Nos veremos en una próxima oportunidad en la sesión virtual pues referida a esta unidad. Cuídense, que estén bien todos.